Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por juntarse a este webinar. Yo soy Corinne Brisendorf, soy la directora de Ciencia de Conservación Amazónica, ACA, Perú. Tenemos un webinar excelente hoy con tres científicas extraordinarias. Em, Estoy muy emocionada, para mí esto es un gran honor. Si podíamos pasar a la próxima diapositiva. Quiero agradecer a todas las organizaciones que nos apoyan, nos acompañan hoy. Realmente es tremendo contar con tanto soporte, tanto apoyo. Siguiente. En este webinar vamos a tener unas palabras de bienvenida mías y al final esperamos tener a la doctora Alison Rodríguez del CONCITEC acá en Perú. Pero el corazón de esta presentación va a ser tres científicas extraordinarias y quiero dar como una pequeña introducción al trabajo de ellas. También quiero mencionar que la verdad, estamos celebrando 2 días. Eh, Hoy, uno es el 11 de febrero, ayer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y hoy día, el 12 de febrero, es el Día de la Amazonía peruana. Entonces, esos dos temas nos van a acompañar en este webinar. Siguiente. Día de la Amazonía peruana. Aquí ves a toda la cuenca amazónica y quiero señalar que la parte más amarilla es la parte donde tienes la densidad de carbono más alto en toda la cuenca. En nuestra presentación de hoy va a estar enfocado justo en uno de los dos epicentros de más densidad de carbono y también es una zona de alta productividad. Siguiente. Dentro de esta zona tenemos un bosque intacto y tres estaciones biológicas y el viaje de hoy va a ser un viaje por la ciencia, pero también un viaje bajando los Andes hasta el llano amazónico. Vamos a empezar en la estación biológica de Huayquecha, bajar hasta Manubío y cerrar en pleno llano amazónico en Los Amigos. Siguiente. Y puse una foto de un puma acá porque es un animal que está en todo el gradiente, pero estamos bajando desde 3.600 metros hasta 2.030 en el llano. Y vas a escuchar hoy sobre las investigaciones de tres científicas, tres mujeres extraordinarias, contando sobre las investigaciones que están haciendo en estas estaciones. Bien. Vamos a comenzar con Rudneri Pilco, quien es la coordinadora del programa de conservación del oso de anteojos en la Estación Biológica Huayquech. Ella es peruana, es una exploradora de National Geographic. Como mencioné, lidera el proyecto de conservación del oso andino y ella ha recibido varios reconocimientos a nivel internacional, como Disney Héroe en 2022 y un Woman of Discovery el año pasado. Ella ha sido reconocida por muchas cosas, pero más que todo su labor en la restauración de especies en peligro de extinción y sus estudios de la biodiversidad. Bienvenida, Rosemary, es todo tuyo. Muchas gracias, Corín, por la cálida
Bienvenida a Introducción. Buenas tardes con todo el público que nos están escuchando para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, conmigo nos vamos hasta la parte más andina, aproximadamente a los 3000 metros, donde vamos a hablar un poco de las investigaciones que estamos realizando en torno al oso andino, pero también el trabajo con las comunidades. Siguiente. Bien, entonces el oso andino es el único oso que tenemos en Sudamérica y lo podemos encontrar desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Es una especie bastante conocida, tiene diversos nombres a lo largo de su distribución y también algo interesante es que el valor cultural que tiene para las comunidades. Aquí en Perú, en la parte andina, lo conocemos también como ucucu y a la vez el ucucu es un semidios, mitad humano, mitad oso, que representa el guardián de los glaciares. Sin embargo, el oso andino está amenazado, es una especie vulnerable. Una de las causas principales es la reducción de hábitats a lo largo de toda su distribución, pero además el conflicto oso-humano, ¿no? En muchos casos son asesinados porque matan ganado o se comen el maíz o varios cultivos. Siguiente. Siguiente. Como les mencionaba, el oso andino es de tamaño mediano, muy parecido al oso negro americano. Macho adulto puede llegar a pesar hasta los 150 kilos. Son especies bastante tímidas, solitarias, y las únicas veces que podemos ver más de dos individuos es cuando está la mamá con las crías o cuando están en apareamiento. Y algo que los caracteriza son las manchas faciales que tienen en el rostro, que en muchos casos se asemeja a los anteojos. De ahí que también son llamados como osos de anteojos. Siguiente. Bueno, Corín ya nos mostraba el mapa de la cuenca del Amazonas, ¿no? Donde nos ubicamos una zona también de alto carbono, pero también es una de las zonas más empinadas y más húmedas, lo que permite que hagamos varios estudios de cambio climático, ¿no? Es como un laboratorio vivo para nosotros los científicos y qué mejor que esta zona para poder estudiar cómo el oso andino se está adaptando al cambio climático, ¿no? Ya que en esta zona podemos estar desde los 4000 metros y en 3 horas ya estamos en la llanura amazónica. Y algo muy importante sobre el oso andino es que lo podemos encontrar desde selva baja hasta la parte de puna o páramos. Siguiente. Y bueno, donde nos ubicamos, ya Corín nos dio una pequeña introducción. Estamos, nuestro lugar de estudio es la Estación Biológica Huayquecha. Siguiente. Y bueno, aquí es bosque nublado, ¿no? Y la importancia del bosque nublado es que juega un rol muy importante en la hidrología de la cuenca del Amazonas, ya que gracias a los musgos que rodean, que cubren a los árboles y los epífitos, pueden absorber la neblina que está viniendo desde varios kilómetros, desde el Océano Atlántico, la selva, y todo eso los va enviando nuevamente al sistema, de ahí su importancia, pero a la vez es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Siguiente. Y bueno, lo que nosotros queremos saber más del oso andino es qué comen, dónde viven, tienen un desplazamiento altitudinal desde la selva baja hasta la puna, no sabemos, y cómo el cambio climático los está afectando, ¿no? Y cómo esos efectos también van a agrandar posiblemente los efectos en el conflicto oso-humano. Siguiente.
Y bueno, para ello tengo un equipo bastante diverso que está conformado por eh, investigadores, tanto de las universidades locales como nacionales e internacionales, así como guías locales de las comunidades vecinas. Siguiente. Y bueno, entre las metodologías que estamos utilizando, uno para entender el uso del hábitat del oso andino es la utilización de cámaras trampas a lo largo de la gradiente altitudinal, desde la selva baja hasta la puna, y los vamos monitoreando tanto en la época de lluvias como en la época de secas. Siguiente. Y gracias a estos monitoreos es que hemos podido identificar. Siguiente. Sí, más de 50 individuos de oso andino viviendo en el valle de Coxnipata. Y además hemos podido identificar más de 443 especies de mamíferos medianos y grandes, ¿no? Como podemos presenciar en la gráfica, ¿no? Se puede además observar cómo la diversidad de mamíferos va disminuyendo conforme vamos subiendo en la gradiente altitudinal, ¿no? Son pocos los mamíferos grandes que viven en la parte alto andina, y entre ellos está el oso andino. Siguiente. Pero, ¿por qué el oso andino? ¿No? Sabemos que es una especie amenazada, tenemos que protegerlo, tenemos que conservarlo, pero además por el rol ecológico que cumple, al ser un buen dispersor de semillas. El oso andino puede viajar varios kilómetros al día, más de 15 kilómetros al día, cuando está haciendo sus exploraciones. Y en esas caminatas es que va dispersando las semillas, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, por ejemplo, esta es una especie de simplocos, ahí pueden observar los frutos, y en la parte de abajo pueden observar las fecas del oso lleno de semillas de simplocos, y ya después de un mes se pueden observar las plántulas. De ahí la importancia del oso andino. A lo largo de su distribución se ha documentado que puede dispersar más de 200 especies de árboles. Siguiente. Siguiente. Y bueno, para poder estudiar, además de qué se está alimentando a lo largo de la gradiente, es que tenemos un equipo de botánicos quienes se dedican a la búsqueda de fecas, conjuntamente que nuestra perrita conservacionista Ukuku, y gracias a las búsquedas en estos últimos 3 años es que se han podido identificar más de 50 especies consumidas por el oso andino, entre ellas las diferentes especies de bromelias, cecropias, arándanos silvestres, pero lamentablemente también hemos encontrado restos de plásticos, ¿no? En muchas de las fecas, lo que también es un llamado que la contaminación humana ya está llegando a estas zonas bastante silvestres. Siguiente. Siguiente. Ok, pero además, algo muy importante que queremos hacer es conocer más en detalle cómo el oso andino se está moviendo, para lo cual tengo un grupo de biólogos y veterinarios con quienes capturamos a los osos andinos y les colocamos estos collares satelitales con el que podemos ver cómo se va moviendo a lo largo de los diferentes paisajes. Siguiente. En este mapa, por ejemplo, pueden observar cómo los diferentes individuos se van moviendo, ¿no? Yendo por la parte de bosque, puna constantemente, y en algunos casos tienen desplazamientos bastante largos, como el caso del oso verde, ¿no? Y algo que nos llama acá la atención es que ellos no conocen de barreras políticas, ¿no? No saben qué es el parque, que esto es Huayquecha, que esto es comunidad. Entonces, algo muy importante que nos llama a todos para que podamos trabajar de la mano. Siguiente. Y además hemos utilizado collares que tienen cámaras para que de esta forma podamos observar desde la perspectiva del oso andino cómo utiliza el territorio, y además saber los diferentes comportamientos que este presenta. Siguiente. Siguiente.
Entonces, en los 4 meses que el oso estaba con collar, hemos podido observar comportamientos que antes no habían sido registrados o que se sabe que existen en otros osos, ¿no? Play, por favor. Entonces podemos observar cómo es que el oso va haciendo, consume las bromelias, tanto terrestres como arbóreas, pero también cómo se va alimentando de diferentes especies de frutos, tanto en la parte terrestre como en la parte arbórea, son bastante arbóreos, pero algo muy interesante también es cómo interaccionan con otros individuos, ya sea en la parte terrestre como en el dosel. Y algo que también pudimos captar es cortejo por aproximadamente una semana en el que se observa al oso interaccionando con la hembra, apareándose tanto en el dosel como en la parte terrestre. También se ha podido observar canibalismo, ¿no? En 3 ocasiones se observó al oso comiendo, ¿no? Otro oso y pensamos que potencialmente también sea infanticidio. Entonces, gracias a estas tecnologías es que estamos descubriendo muchas cosas de la ecología del oso andino que eran desconocidas. Siguiente. Y bueno, muy aparte de la ciencia, algo que también estamos haciendo es trabajar con las comunidades aledañas al Parque Nacional del Manu, para lo cual tenemos un programa de restauración, el cual está liderado por Marlene. Y en los últimos 3 años se ha podido restaurar con más de 430,000 árboles nativos de más de 12 especies, entre ellas especies de Polilepis, ¿no? Varias especies de Keunia. Siguiente. Y esto es un trabajo muy importante, ¿no? Porque o sea, todos sabemos que estamos con el cambio climático y una forma de cómo las comunidades están sintiendo el cambio climático es ah, que el agua está disminuyendo cada vez más. Entonces, con estos proyectos estamos restaurando las partes que han sido degradadas por incendios, por agricultura, ganadería, pero además estamos restaurando las cabeceras de cuenca. Siguiente. Y bueno, esta foto es cuando estábamos haciendo una de estas actividades de reforestación. Uno de los comuneros nos llamó y nos dijo, vengan para acá, que esto hace 4 años era una quebrada seca, pero después de que empezamos con las actividades de reforestación, ahora ya tenemos agua. De ahí la importancia de sembrar árboles y de allí la importancia de trabajar con especies como el oso andino, ¿no? Ya que el oso andino ayuda en la dispersión de semillas, eso ayuda a la regeneración del bosque y el bosque significa agua y agua es vida para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ruth Mary, sensacional. Y quiero saludar a toda la gente que nos están acompañando en el Facebook y también señalar que acá en el Zoom hay una sección que dice preguntas y respuestas. Por favor, no duden en poner sus preguntas ahí. Vamos a ir contestándolas. También al final del webinar vamos a tener un pequeño espacio para más preguntas. Ok, vamos a pasar del bosque montano de Rosemary y sus osos. Vamos a bajar un poco hasta una estación que se llama Manubío y vamos a invitar a la entomóloga colombiana Juliana Morales a acompañarnos acá. Juliana se destaca por su experticia en enfermedades transmitidas por vectores. Ella ha trabajado en Colombia en eso, en Perú en eso, es muy apasionada por impulsar la equidad de género en la ciencia y en la conservación para cerrar estas brechas entre hombres y mujeres y es reconocida por organizar en 2 ocasiones el Big Day
de aves, acercando a mujeres a la observación de aves en la Estación Biológica Humana. Juliana, muy bienvenida. Es todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Corín. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación a este webinar. Comencemos entonces. Mi presentación está dividida en dos fases. Primero les voy a hablar sobre la enfermedad, unas generalidades al respecto, y la segunda fase consiste en explicar también muy generalmente el proyecto que estamos desarrollando desde la Estación Biológica Humana. La leishmaniasis es entonces una enfermedad de distribución mundial, es endémica en 90 países. Hace 2 años, 55 países reportaron a la Organización Mundial de la Salud aproximadamente 272.000 casos nuevos autóctonos, es decir, que se originaron en esos países, que no fueron importados. Hay 11 países que reportan el mayor número de casos de leishmaniasis cutáneas y entre esos 11 países, 3 están en las Américas, que son Brasil, Colombia y Perú. Siguiente. En Perú, la enfermedad también es conocida como UTA o espundia. Es la segunda endemia de tipo tropical en el país. Los pacientes tienen manifestaciones de la forma cutánea y de la forma mucosa de la enfermedad. Podemos hablar de dos tipos de leishmaniasis en Perú, la leishmaniasis andina que se da en la sierra y la leishmaniasis amazónica pues, en la Amazonía. Y están involucrados diferentes vectores y diferentes parásitos. Es de reporte obligatorio al MINSA y con esos reportes se generan este tipo de mapas que, como podemos ver acá, nos dan colores para la cantidad de casos que se presentan en los distritos de Perú. Y podemos ver entonces que departamentos como Madre de Dios y Cusco tienen la gran cantidad de casos de leishmaniasis cutánea. Siguiente. Pero ¿cómo se transmite la leishmaniasis? Se preguntarán ustedes. Siguiente. Hay una persona enferma que tiene una herida, una úlcera causada por un parásito de leishmaniasis cutánea. Siguiente. Esa persona es picada por un insecto que no está infectado, una manta blanca. Siguiente. Después de un tiempo, esa manta blanca va a estar infectada porque el parásito se desarrolla dentro de su organismo y va a sentir hambre otra vez. Va a tener que picar a una persona siguiente, a una persona sana y se va a alimentar de su sangre. Siguiente. Entonces, esta manta blanca que ya está infectada con el parásito, pica a esa persona y le pasa el parásito a la persona sana. Siguiente. 3 semanas a varios meses después, esa manta blanca, entonces, hace que en la persona se empiecen a desarrollar los síntomas. Siguiente. Y se manifiestan entonces como una herida, una úlcera en el lugar en donde la manta blanca infectada picó a esa persona. Siguiente. Viene entonces otra manta blanca no infectada y vuelve a comenzar el ciclo, a picar a esa persona. Siguiente. Ahora entonces, hablemos un poco más técnicamente de la enfermedad con 3 palabras que son muy importantes. Y es que la enfermedad es endémica y es transmitida por un vector causado por un patógeno. Ese vector son los insectos dípteros que pertenecen a la subfamilia Phlebotomine. Hay muchas especies de flebotomines, pero no todas esas especies van a transmitir la enfermedad. El patógeno es un parásito que causa que nos enfermemos. Y nosotros, y en este caso de leishmaniasis, también gatos y perros, nos enfermamos cuando este vector nos transmite o nos pasa ese parásito y empezamos a manifestar los síntomas. Si alguno de estos 3 componentes falta, entonces la enfermedad no se da entre la población. Siguiente. Existen 3 formas, que son la visceral, que no está en Perú, y puede resultar fatal en ausencia de tratamiento, la cutánea, que es la más común, y causa úlceras en la piel, y la mucosa, que afecta boca, nariz y garganta. Siguiente. Un poquito entonces para saber con qué insectos trabajo yo. Son animales, son insectos como las cucarachas, como las mariposas, son dípteros como las moscas, como los zancudos, pero son de una familia diferente. Y puse aquí los géneros también porque antes la clasificación decía que todos se llamaban lutsomías, entonces también pueden encontrar información al respecto como lutsomías. Siguiente. Vamos a tener entonces en el Perú muchísimos nombres que se le dan a este flebótomo. Y
en algunas ocasiones, entonces para mí es un poco complicado que sepan saber a qué animal me estoy refiriendo cuando hablo de leishmaniasis. Eso es precisamente por toda esta cantidad de nombres comunes con los que se les conoce en Perú. Siguiente. ¿Cómo se reproducen entonces estos insectos? Hembra y macho copulan, van a dejar unos huevos que depositan en ambientes húmedos, pero directamente sobre la materia orgánica, por ejemplo, en la hojarasca, en el suelo del bosque. De ahí nace una larva, esta larva pasa por 4 estadios, después se convierte en pupa y al final se convierte en un insecto adulto que puede ser macho o hembra. Siguiente. Para mantenerse en el bosque o en la selva o en el ambiente, resulta que los insectos que yo estudio, los flebótomos también se alimentan de sangre de los animales en el bosque. Y estos animales, como los que vemos aquí, perezosos de 2 dedos, zarigüeyas, tamandúas y en algunos casos algunos roedores, se ha comprobado que también son reservorios de la enfermedad. Es decir, ellos cumplen un papel muy importante en el mantenimiento de la enfermedad en el bosque o en la selva peruana. Siguiente. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar enfermarnos con esta enfermedad? Por su forma de picar, es necesario que nosotros nos protejamos usando ropa de manga larga, pantalones, que siempre durmamos bajo mosquiteros, que si vamos al bosque, en un lugar en donde hay transmisión de la enfermedad, siempre usemos repelente y en las casas que están hechas de madera y que de pronto tienen ventanas grandes, siempre se recomienda poner mallas. No hablamos mucho de fumigación cuando hablamos del control de la leishmaniasis porque esto solamente se recomienda cuando hay muchos casos de la enfermedad en un determinado lugar en un determinado momento. Siguiente. Creo que ustedes han oído hablar de cambio climático. Sabemos entonces que hay varias actividades que los seres humanos estamos haciendo y nos estamos pasando, y que son como la deforestación o el uso excesivo de combustibles fósiles. Esto está haciendo que el planeta experimente muchísimos cambios a nivel de clima. Hay una teoría que dice que los animales van a adaptarse a estos cambios de clima desplazándose en diferentes elevaciones. Con base en esto, siguiente, nuestro proyecto entonces se está preguntando, ¿será que se están desplazando las especies de flebótomos como consecuencia del cambio climático? Siguiente. Esta es entonces nuestra área de estudio. Aprovechando el gradiente altitudinal que tenemos aquí en el Valle del Cosñipata, desde la estación biológica Manu, que queda a 550, hasta la estación biológica Huayquecha, del Oso, de Ruth, que queda a 2.980 metros, estamos haciendo entonces colectas de estos insectos usando este gradiente altitudinal. Esos puntos de muestreo son esos puntitos amarillos que ustedes están viendo en el mapa. Siguiente. Tenemos entonces 8 puntos de muestreo. Estamos entonces instalando estas trampas para colectar los insectos. Ponemos 2 trampas en cada punto de muestreo, adentro y fuera de la casa. Colectamos durante una noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y vamos a hacer esto durante un año. Siguiente. ¿Qué hacemos entonces después de esto? Recogemos todas esas trampas al día siguiente y las traemos al laboratorio. Separamos todos los insectos que nos caen ahí, nos quedamos con los que nos interesan, es decir, los flebótomos, y los separamos de todos los demás. Y los vamos a contar y después queremos identificar sus especies. Para eso les voy a contar en las siguientes diapositivas con un poquito más de detalle. Siguiente. Así se ve entonces un día normal para separar los flebótomos que colectamos en las trampas. Como son tantas trampas, entonces los pasantes y los chicos investigadores que siempre nos están acompañando acá en la estación nos ayudan a separar los flebótomos de todos los demás insectos que colectamos. Estas son unas fotos ilustrativas para que vean la diferencia de tamaño entre los flebótomos que podemos ver en la foto superior a la derecha entre unos zancudos. Son muy pequeños, son amarillitos y ya aquí los pasantes y los estudiantes que nos ayudan saben diferenciarlos. Siguiente. Después de esto, entonces, tengo que ver
con más detalle cada uno de estos flebótomos y por morfología clásica voy a empezar a diferenciarlos por especies usando claves taxonómicas. Siguiente. El primer objetivo del proyecto es entonces comparar metodologías. Aprovechando que acá en la estación también tenemos un laboratorio de biología molecular, queremos con 1873 insectos comparar los dos métodos. Al mismo insecto le vamos a quitar las patas para poder identificar la especie por morfología, por biología molecular, con extracción de ADN y usando un marcador molecular. Después, a ese mismo insecto, con el resto del cuerpo vamos a usar las claves taxonómicas y vamos a comparar si los dos métodos nos dan la misma respuesta. Siguiente. Hasta ahora entonces llevamos 2 eventos de muestreo y se han colectado 8.320 flebótomos. En todas las trampas, desde Manu hasta Enaco, que queda a más o menos 2.000 metros, un poquito más abajo, 1.920, hemos encontrado flebótomos. La única excepción es la estación biológica Guayquecha, que queda a 2.850 y pues que sabíamos, que estamos comprobando que ahí no hemos encontrado flebótomos. Está a una elevación muy alta. También estamos comprobando que estamos encontrando más flebótomos en las trampas que se ponen fuera de las casas que en las trampas que se ponen dentro de las casas. Y la estación biológica Manu ha sido la localidad en donde más flebótomos hemos encontrado. Nos hemos dado cuenta también que en unos muestreos en que se presentó friaje, la cantidad, la abundancia de insectos que se encontró fue bastante baja, y con lo que podemos comprobar que el friaje tiene como consecuencia el descenso de la abundancia. Siguiente. Con los métodos de biología molecular hay otras respuestas a las que queremos llegar, que son a los flebótomos que encontramos infectados, queremos saber qué especie de Leishmania está infectándolos. Queremos saber cuáles son las especies de flebótomos que están infectados, lo que nos puede llevar a una guía para ver cuáles son potenciales vectores. Y en los flebótomos que encontremos con sangre, queremos saber esa sangre de qué animal o si es de alguna persona para saber de qué se están alimentando. Siguiente. ¿Qué queremos entonces aportar con este proyecto de investigación al finalizar? Esta es una enfermedad que es clasificada por la Organización Mundial de la Salud como desatendida. Entonces queremos definitivamente ampliar la información para Perú y con esto atraer más inversión por parte de ONGs y gobiernos para esta enfermedad. En cuanto a investigación, diagnóstico, control, hay muchísimas preguntas que responder todavía. Por supuesto, queremos saber cómo el vector va a responder al cambio climático y proveer herramientas para guiar tratamientos en pacientes que provienen de la selva amazónica peruana. Muchas gracias. Súper, Juliana, muchas gracias a ti. Quiero acordar a todos que tenemos esta parte donde dice preguntas y respuestas. Ruth-Mary, Juliana y Erin estarán contestando preguntas ahí. Vamos a tener una parte al final donde también lo vamos a abrir para preguntas. Seguimos bajando desde Manubío hasta la estación biológica Los Amigos. Quiero presentarles a Erin Rivera, es una bióloga mexicana, se graduó de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es investigadora en la Estación Biológica Los Amigos, bajo el ONG conocido como Climate Corridors. Su trabajo se centra en la entomología también, estudiando la diversidad, la importancia ecológica de los insectos en la Amazonía, y hoy nos va a compartir una parte de su investigación fascinante. Erin, es todo tuyo. Bienvenida. Gracias, Corinne. Muchas gracias por la introducción. Espero que me escuche bien. Y pues bueno, un gusto nuevamente. Yo soy Erin.
soy bióloga investigadora aquí en la Estación Biológica Los Amigos. Entonces ya llegamos a lo más bajo de nuestro gradiente altitudinal, alrededor de unos 550 metros sobre el nivel del mar. Y como ya mencionó Corinne, yo estoy trabajando bajo una ONG llamada Climate Corridors, basada en Washington, D.C. Y llevo trabajando aquí en la Estación Biológica Los Amigos un poco más de 2 años. Y hoy les voy a contar un poquito sobre las tecnologías que usamos en el monitoreo y estudio de insectos, porque básicamente es a lo que me dedico yo aquí en la estación, que es la entomología. Entonces, bueno, vamos a ello. Siguiente. Entonces, para darles un poquito de contexto sobre dónde nos encontramos, como ya mencionamos varias veces, estamos dentro de un epicentro y un hotspot de biodiversidad muy, muy fuerte, que es la Amazonía peruana, donde estoy segura que todos y todas hemos escuchado en algún momento que es un sitio megadiverso en casi cualquier taxón que nos centremos, ya sean mamíferos, reptiles, anfibios, plantas, hongos, insectos. Entonces, en una zona tan diversa y compleja de estudiar que tiene tantas posibilidades, ¿cómo es que elegimos un taxón para responder nuestras preguntas que queremos contestar? Y aquí es donde entran los insectos. Siguiente. Entonces, ¿por qué es que elegimos a los insectos para entender procesos ecológicos mucho más amplios? Siguiente. Sí, pues primero y antes que nada los insectos son súper, súper abundantes y para que se den una idea, más o menos el 80% de todos los animales que se conocen de la raza humana son insectos, entonces casi que todo lo que conocemos básicamente son insectos. También tienen una amplia distribución ecológica, lo que quiere decir que están presentes en tipos de hábitat muy diversos como en la selva amazónica hasta desiertos y esto nos permite hacer comparaciones de hábitats muy prácticas, ¿no? También son bioindicadores de hábitats sanos porque son muy, muy sensibles a cambios en su ambiente o cambios de temperatura y con todo esto del cambio climático, pues es algo que viene muy adecuado. Y por otra parte, tienen ciclos de vida muy, muy rápidos y eso viene muy a la mano porque de esta manera podemos monitorear cambios poblacionales o adaptación evolutiva, sucesión ecológica, etcétera, etcétera, de manera muy veloz. Asimismo, realizan diversos servicios ecosistémicos. Ay, casi, ya casi. Diversos servicios ecosistémicos como es el ciclaje de nutrientes, la oxigenación del suelo, la descomposición, entonces, bueno, entre muchos otros, ¿no? Y, en fin, ustedes dirán, pues muchos otros taxones tienen estas mismas características que acabo de mencionar, y es cierto, entonces, siendo un poco más prácticos, los insectos tienen muchos beneficios al investigador. Para empezar, es muy fácil conseguir la significancia estadística ya que nos dan un tamaño de muestra muy grande con relativamente poco esfuerzo. Y por otra parte, es muy fácil, muy rápido y muy barato muestrearlos. Y pues permisos de colecta, por ejemplo, son mucho más simples relativamente de conseguir que, por ejemplo, si estudiáramos mamíferos. Entonces, bueno, ahí está un poquito del contexto grande de por qué los insectos son un taxón súper importante y muy conveniente para los investigadores de estudiar. Entonces, ahora sí, siguiente. Bueno, y entonces ahora sí vamos a ver por qué estamos monitoreando la biodiversidad de insectos utilizando tecnología. Y entonrear monitorear insectos se trata de muchas cosas, ¿no? Se trata de la observación y estudio sistemático de un proceso a través del tiempo. Y esto requiere mucha identificación taxonómica y diversas técnicas de muestreo. Y en ambas de estas áreas entra a juego la tecnología. Entonces, siguiente. ¿Sí? Y bueno, a todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en la estación para monitorear insectos con tecnología? Entonces, una de estas cosas es que utilizamos cámaras trampa y es algo súper curioso porque muchos investigadores, como ya vimos en el trabajo de Ruth Mary, el primero, utilizan cámaras trampas para observar mamíferos, ¿no? Y el uso de cámaras trampa con insectos es algo que apenas se empieza a usar y es algo muy novedoso. Y por ejemplo, aquí nos está ayudando a ver una luz ultravioleta que sirve como atrayente para distintos tipos de insectos. Y lo que podemos hacer con la cámara es ponerla en timelapse, es decir, que tome fotos cada cierto tiempo para ver la diversidad y abundancia de insectos que hay en una zona. Y en este caso es nuestra estación biológica.
Para este proyecto en específico me estaba sirviendo a mí a construir la línea base de cigarras que se encuentran aquí en la estación, ya que es algo casi completamente no sabido en toda Sudamérica. Entonces, no sabemos ni siquiera qué especies hay y esto fue de mucha, mucha utilidad. Otro de mis estudios se centró en esta cigarra que ven aquí, se llama Goyalna chlorogena y ese es el modo de ninfa que tienes, es decir, el estado inmaduro antes de que se convierta en un adulto con ala reproductivo. Entonces, estas construyen como sus agujeros y unas torres encima de ellos, utilizando la tierra del bosque en relación con ciertos árboles, pero presenta una dificultad muy grande de estudiar este estadio inmaduro por el simple hecho de que están bajo tierra, ¿no? Y con el uso de un endoscopio, con una luz al final y una cámara que se conecta al celular, entonces yo podía ver la actividad que están teniendo estos insectos dentro de sus madrigueras durante el día. Y pudimos verificar que efectivamente se están alimentando de raíces de los árboles en la capa superficial de la tierra, ¿no? Y pudimos ver sus áreas de actividad, a las profundidades a las que se encontraban, confirmar que solo un individuo por torre. Entonces, este uso de tecnologías nos ha traído muchísima, muchísima información. Siguiente. Entonces aquí seguimos usando cámaras trampas para este mismo estudio que les estoy mencionando. Ahí, como pueden ver, ya está el adulto en su forma, pues sí, en su forma adulta. Y aquí lo que queríamos ver era si es que se reconstruía la torre después de un rompimiento, ya sea de manera natural o artificial, que nosotros mismos provocábamos. Y vimos que después de un tiempo las ninfas reconstruyen su torre hasta el nivel original en el que lo habían tenido en un inicio, ¿no? Entonces cada una de estas torres tiene una altura diferente. Y entonces esto lo que nos quiere decir es que muy probablemente estas cigarras construyen las torres porque necesitan ciertos parámetros de oxígeno o temperatura estables como su sitio de estar, ¿no? Entonces, bueno, con esto pudimos más o menos medir la velocidad y la altura a la que lo construyen. Y siguiente. Ujú. Y también pudimos ver otros tipos de insectos que están utilizando estas mismas estructuras como técnica de forrajeo, ¿no? Como lo que podemos ver aquí. Siguiente. Y bueno, otro estudio interesante que estamos haciendo justamente ahorita que es temporada de lluvias es estudiar este escarabajo que pueden ver ahí que se llama Coprofaneur lancifer. Entonces, este escarabajo es súper, súper interesante porque tiene muchos rasgos que lo distinguen de otro tipo de escarabajos, empezando por el hecho de que no se alimenta de heces, sino que se alimenta de carroña, es decir, cuerpos de los animales que mueren dentro de la Amazonía. Y es el escarabajo más grande que existe en la Amazonía, lo que le trae mucha fuerza y tanto hembras como machos presentan cuernos y armamentos, por lo que no hay dimorfismo sexual. Y bueno, ya sabiendo esto, lo que nosotros queríamos entender es cuál era su proceso de acción, si había competencia, si había peleas entre hembras y machos, su periodo de actividad. Y para hacer todo esto, lo que nosotros hicimos fue usar estas cámaras de corta distancia, de corto enfoque, llamadas Reconyx, y como pueden ver ahí, espero que puedan ver en la imagen, esa se enfoca a 20 centímetros. Entonces, esto es la principal diferencia que tenemos nosotros con cámaras que estamos utilizando para insectos en comparación de cámaras para mamíferos u otros animales, ¿no? Y por lo mismo, pusimos la cámara a tomar fotos en timelapse y de esta manera pudimos estudiar a este insecto de una manera no invasiva, muy pasiva, pero que al mismo tiempo nos brindaba información muy, muy rica de su comportamiento y su ecología. Entonces, siguiente. Y pues al mismo tiempo estamos viendo la competencia que presenta con vertebrados por este mismo recurso de carroña, ¿no? Entonces, lo que nosotros argumentamos es que la carroña es un recurso muy escaso y muy valioso en la selva amazónica, entonces pocas veces se presenta y cuando se presenta es algo muy, muy peleado, ¿no? Entonces, nosotros gracias a las cámaras pudimos ver que peleaba con distintos tipos de mamíferos por obtener este recurso y lo que les muestro aquí junto con la cámara de corto enfoque también es este dispositivo que se llama Data Logger y toma datos de temperatura, de humedad, de luz, que después nosotros podemos pasar de forma digital a nuestra computadora y relacionar estas variables con nuestro estudio. Entonces es una parte más de tecnología que estamos usando. Siguiente.
Y bueno, otra cosa de tecnología que yo utilizo es este programa que se llama ImageJ, porque yo estoy estudiando los rasgos funcionales de los insectos. Aquí, como para usar el ejemplo del caso anterior, que es un escarabajo, Coprofaneum lancifer, yo lo que estoy estudiando son varios rasgos funcionales morfológicos que son pertinentes en su ecología, como son los cuernos que utilice para la pelea, las alas para ver como la carga alar que tiene. Y solo para aclarar, quizá hay gente en el público que no sabe muy bien sobre los rasgos funcionales, es que ha habido un cambio de enfoque muy grande en la ecología, donde no solo estudiamos los organismos presentes en un ecosistema, sino que estudiamos los rasgos que mantienen ese sistema funcional. Y entonces ya no nos limitamos a solo esa lista, sino a ver qué rasgos tienen los animales que están ayudando a cumplir cierto proceso como polinización, como descomposición de detritos, etcétera, etcétera. Entonces, estos rasgos funcionales pueden ser distintos, pueden ser de comportamiento, fisiológicos o morfológicos. Yo me estoy enfocando en los rasgos morfológicos, es decir, del cuerpo de los animales. Y básicamente lo que hago es que tomo fotos de los individuos que estoy estudiando en comparación con una pequeña escala que después puedo transpolar a la computadora y abrir este programa y entonces medir de manera muy exacta partes que de otra manera sería muy difícil, como ojos o partes reproductivas del escarabajo que a simple mano eso nunca se podría hacer, ¿no? Entonces, siguiente. Y aquí estoy haciendo básicamente lo mismo con otro tipo de escarabajo sobre la misma familia para hacer esa comparación. Y al mismo tiempo me ha ayudado mucho la clasificación de especies de cigarras, ya que tengo que mandar fotos a especialistas en otros países con las medidas exactas de cada especie, ¿no? Entonces, para eso también nos está ayudando mucho. Siguiente. Y bueno, aquí pueden ver justo eso que les estaba mencionando de que estoy midiendo rasgos realmente diminutos, como puede ser el ojo. Ahí podemos ver un poco el ovopositor de la hembra. Y sí, siguiente. Bueno, otra cosa que estamos utilizando aquí en la estación son las trampas Malays que pueden ver aquí. Las hay tanto de canopy o de la copa de los árboles como a nivel del piso. Y son trampas que vienen muy convenientes para estudios a largo plazo de la diversidad y distribución de insectos, ¿no? A lo largo del tiempo en distintos tipos de hábitats. Entonces, el funcionamiento es muy simple. Aquí pueden ver que se asemejan mucho a una casa de campaña. Entonces, están diseñados básicamente para insectos que al volar y encontrarse con un obstáculo suelen dirigirse hacia arriba de manera natural. Y estos son dípteros o himenópteros sobre todo. Entonces, como ya mencionaba mi compañera Juliana, suelen ser moscas, mosquitos, mariposas, lepidóptera también polillas, en fin. El punto es que lo que aquí hacemos es que cada semana colectamos las muestras que colectan estas mismas trampas y después se mandan por paquetería a la Universidad de Guelph en Canadá, específicamente al Centro de Biodiversidad y Genómica de Guelph. Entonces aquí pueden ver una muestra de todos los insectos que pueden llegar a colectar una de estas trampas en solo una semana. Y lo que hacen en la Universidad de Guelph, una vez que les llega esta muestra que mandamos desde la Amazonía, es que a este pool de especies le sacan el ADN y después comparan esos ADNs con una base de datos establecida que ya tienen para ver qué especies están presentes en esta muestra. Y a todo este proceso se le llama meta-barcoding. Aquí en la imagen dice barcoding, pero en realidad cuando son muestras de muchos individuos mezcladas se le dice metabarcoding y es porque como la imagen está ilustrando es que se le da un código de barras a cada especie, ¿no? Y es una manera muy simple, muy fácil, muy rápida y muy confiable de estudiar la diversidad de especies presentes en algún sistema. Entonces, siguiente. Este no es un proyecto que yo ni lidero ni soy parte, pero no quería que pasara desapercibido porque está sucediendo ahora mismo aquí en la estación y la compañera que es la responsable justamente está afuera, pero bueno, sí lo quería mencionar porque es algo muy interesante, bien importante, y es que se está estudiando la bioacumulación de mercurio en organismos. Entonces, la bioacumulación de mercurio simplemente es el metilmercurio que acumulan los organismos dentro de sí mismos que puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Como todo mundo ya supongo que sabemos. Entonces, Elena Chabotó es quien está liderando este proyecto y tenemos justo aquí esta máquina. Voy a cerrar ahorita y de ahí voy a dormir 10 minutos, 15. ¿Carla?
Bueno, creo que fue un error. En fin, el punto es que sí quería que no se pasara esta parte donde aquí en la estación tenemos una máquina que puede detectar el mercurio presente en un organismo y que se está haciendo ese estudio asimismo aquí en la estación. Siguiente. Y por último, esto está muy relacionado con lo que está haciendo Juliana en la Estación Biológica Mano, y es la utilización de estas trampas CACHI que pueden ver aquí, que están diseñadas de una manera también pasiva para colectar insectos y después eso se procesan. Aquí solo puse la imagen del flebótomo para hacer como que la referencia a la plática pasada, y que es una parte de la tecnología que a nosotros científicos nos ha venido muy útil y ha facilitado mucho el esfuerzo de muestreo en campo. Siguiente. Y bueno, acá están también las plataformas digitales, que también vienen relacionado al tema de tecnología, ya que son una herramienta muy útil para la ciencia ciudadana, donde cualquiera puede tomar parte, ya sea un experto, ya sea un aficionado, donde tú tomas una foto al organismo que te interesa, bueno, en este caso insectos, tú la subes a esta plataforma y te va a dar la inteligencia artificial una propuesta de qué especie puede ser. Y después especialistas alrededor del mundo te pueden ayudar a identificar esta especie. Siguiente. Y pues eso nos brinda muchísimos datos que son realmente tomados a consideración una vez que se hacen los estudios o publicaciones científicas, ya que nos da datos muy ricos como distribución geográfica o fenología, que es decir, la aparición a través del año de estas especies, como aquí podemos ver de la hormiga bala. Y bueno, siguiente. Y de mi parte eso es todo. Muchas gracias y un gusto haber participado aquí y decir que toda esta ciencia que está sucediendo aquí en la estación no soy solo yo, son muchas otras compañeras y compañeros tomando parte de estos proyectos, y me hubiera gustado mucho que solo haya como una pregunta de investigación y un estudio muy claro como Juliana o como Ruth, pero la verdad es que aquí se hace un poquito de todo. Espero que les haya podido dar una idea, aunque sea corta. Así que gracias. Gracias a ti, Erin, sensacional. Y quiero agradecer profundamente a Erin, a Juliana, a Ruth Neri. Fue increíble tener este viaje por la ciencia hoy. Y creo que queremos cerrar con unas palabras de la doctora Alison Rodríguez. Ella es presidenta del Comité Pro Mujer, el CTI del CONCITEC. Es una doctora en lógica y filosofía de la ciencia, eh, especialista en estudios sociológicos, ciencia, tecnología e innovación, género, docente de prestigiosas universidades peruanas, y es autora de 7 libros, 3 capítulos de libro, 3 artículos de investigación. Su trayectoria combina docencia, investigación y gestión académica. Y doctora Alison, bienvenida. Muchas gracias por unirte a este webinar. Y por favor, queremos ir cerrando con unas palabras tuyas. Muy bienvenida. No, gracias Corín, gracias a todas y todes. En principio, disculparme porque no llegué al inicio de la sesión del día de hoy. Estuve en problemas de carácter médico, se me extendieron y me impidieron de una u otra forma estar. Y entre una y otra cosa se nos pasa a veces los eventos cotidianos que tenemos por premuras de orden de salud. Ante todo, he escuchado un poco las exposiciones y presentaciones. Qué importante, ¿no? Qué importante es recordar los aportes de las mujeres en la ciencia, en la tecnología, ¿no es cierto? Sobre todo y a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Los aportes de las mujeres científicas siempre resultan siendo muy relevantes. Queremos, como yo siempre digo, en el Perú y en otras partes, más mujeres en la ciencia, más mujeres en el mundo de la tecnología también. Sin embargo, hay que preguntarnos también o hay que interpelarnos qué tantas condiciones o buenas condiciones tenemos las mujeres para poder seguir haciendo ciencia. Y eso es bien relevante porque nos remite inmediatamente a interpelar los centros de educación o los espacios o institutos de investigación donde nosotras nos desarrollamos. Sobre todo porque estamos hablando de espacios
altamente jerarquizados y altamente desiguales, ¿no es cierto? Una cosa es investigar o tener como objetos de investigación a espacios urbanos y otra cosa es hacerlo en el campo de las zonas rurales, ¿no? Como acabo de escuchar la investigación que estamos hablando de la Amazonía, ¿no es cierto? Habría que reflexionar cómo operan estos prejuicios entre norte, centro, sur, urbano, rural, ¿no es cierto? Y cómo también interpelan nuestras condiciones como mujeres desde un enfoque interseccional. Me refiero concretamente, y aquí retomo algunos aspectos de Krishna, ¿no? En torno a somos mujeres, ¿de qué tipo de? Somos blancas, negras, ¿no? Somos mestizas, somos de sectores medios, bajos, intermedios, tenemos educación superior, intermedia, básica o regular. De pronto somos mujeres que vivimos en una condición de la zona urbana, en zonas rurales, y eso en zonas rurales, en asentamientos humanos o no, porque estos aspectos, sin duda, marcan las condiciones. Somos mujeres, por lo general, académicas, en algunos casos no académicas, sino en el campo de la formalidad, pero no debemos dejar de pensar que todos estos elementos de carácter sociocultural afectan directamente en la posibilidad de investigar. Yo siempre digo que las mujeres que estamos en el campo académico, y disculpen que esto pueda resultar muy incómodo, somos mujeres privilegiadas. Somos mujeres privilegiadas en la medida de que el trabajo de investigación ha sido financiado o autofinanciado y que tenemos además muchas mujeres que en nuestra vida o mundo personal nos acompañan haciendo las labores que recargan también las labores académicas. Me refiero concretamente al campo de lo doméstico y las labores del cuidado, que limitan de una u otra manera y algunas personas no lo consideran así, ¿no? Que de pronto las labores de cuidado no representan un obstáculo. A mi juicio sí. Bueno, queridas amigas, solamente estas palabras para poder reflexionar o conflictar un poco más esta labor tan interesante que nosotros realizamos, pensando sin duda en cómo nosotros generamos nuevos caminos para nuevas investigadoras con políticas de equidad y políticas también de mejora de oportunidades para todas ellas. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Muy amable, muy bueno tener tus palabras. Agradezco mucho el apoyo de Concité en este evento. Si la gente todavía tiene un poquito más de tiempo, me gustaría hacer una pregunta a nuestras tres científicas que están acá con nosotras. Y quisiera saber cuáles han sido para ustedes, Rosemary, Juliana, Erin, como los momentos claves en su carrera como científica y cómo están viendo el panorama actual para mujeres y niñas en la ciencia. Y voy a pedir que sean breves, que van al grano, al punto, pero sí quiero saber, creo que todos quedamos con las preguntas sobre cómo llegaron a donde están ahora y cómo están viendo el futuro. Voy a empezar contigo, Rubnil. Gracias, Corín, por la pregunta. Este fue un proceso bastante largo, ya que también vengo de una comunidad, pero siempre tuve el apoyo de mis papás, ¿no? Para poder estudiar. Creo que algo muy importante es que nunca perdamos la curiosidad y que seamos muy resilientes. A lo largo del camino he tenido momentos en que dije, ya no sigo, ya no continúo, pero tomé las fuerzas para continuar y creo que algo muy importante también es el trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo tanto de mujeres como varones, niños, jóvenes y adultos y poder involucrar a a las comunidades en la toma de decisiones es algo que me ha ayudado bastante, ¿no? Particularmente a mí. Creo que sabemos que un bosque es resiliente porque es diverso, la gran diversidad que tiene, y creo que lo mismo para nosotras es la diversidad, ¿no? Diversidad de géneros, diversidad de
diferentes carreras, oportunidades, que eso me ha ayudado bastante a seguir adelante, pero principalmente no perder la curiosidad y seguir siendo resilientes. Gracias. Me encanta, gran respuesta, Rosemary. Eh, Juliana, cuéntanos un poco de tu experiencia y cómo estás viendo el futuro. Gracias, Corín. Gracias a todos los participantes por las preguntas. Yo considero que para las mujeres poco a poco se van abriendo más oportunidades. He tratado de aprovechar las oportunidades que me han presentado. Considero que soy una gran beneficiada de esas oportunidades que he tenido en el camino. He tratado de no desaprovechar ninguno. El camino no ha sido siempre fácil y bueno, los insectos que siempre me han gustado a mí personalmente, sé que no nos gozan del amor de todo el mundo, entonces por ese lado también es un poco complicado, por ejemplo, conseguir fondos para investigaciones y para seguir haciendo lo que nos gusta a los entomólogos. Un poco en la investigación aplicada es difícil, pero aunque se han tenido esos momentos difíciles, pues realmente me gusta mucho el tema de insectos y de enfermedades transmitidas por vectores. Me apasiona la evolución que hay involucrada entre estos seres tan pequeñitos que son los insectos y aún más pequeñitos los virus y los parásitos. Entonces he tenido la suerte de participar en proyectos de investigación en este tema que es pues, mi preferido. Em, Poco a poco somos más visibles las mujeres y poco a poco las mujeres también estamos lanzando redes para que más mujeres y más niñas se involucren en ciencia. Tal vez cuando éramos más jóvenes no teníamos tantos referentes, entonces uno alcanzaba a pensar, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están? Y también con la tecnología y las redes sociales se va dando cuenta uno que de hecho siempre estuvieron ahí, pero que han sido un poco escondidas. Y poco a poco entonces se va manifestando y si uno lee un poco más e investiga, se va dando cuenta que sí hay muchas mujeres y cada vez más participando en investigaciones que son muy interesantes y que uno, tal vez cuando estaba en el colegio, nunca soñó con estudiar, como ser astrónoma o astronauta o física o estas cosas que parecen tan difíciles. Entonces, sí, aprovechar oportunidades, aprovechar también todo lo que la gente que quiera enseñarte, absorberlos y aprovechar todo lo que se va presentando por el camino. Trabajo en equipo, como dice Ruth Mary, también es muy importante. La investigación se construye entre mucha gente en comunidad. No puedes estar por ahí solito luchando contra el resto, entonces eso es un factor muy importante también. Vale, súper, gracias. Erin, voy a cerrar contigo con la misma pregunta. ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita? Momentos claves y también cómo tú estás viendo el futuro de mujeres y niñas en la ciencia. Sí, Karin, yo llegué aquí mediante una beca justamente que se lanzó desde Canadá. Así fue como llegué y después conocí a mi actual jefe, Adrian Forsyth, y fue quien me contrató para trabajar aquí en la estación. Y en cuanto a cómo veo el futuro de las niñas y mujeres en las ciencias, que creo que tenemos la gran fortuna de que realmente en las tres estaciones la mayoría de personas presentes somos mujeres. Creo que es bien importante esto que acaban de mencionar, de que no se trata de decir que esto es algo único, sino es un tejido de muchísima gente que está participando y sobre todo eso que ya se mencionó, de que realmente hay mucha gente detrás en las comunidades, niñas, niños, gente mayor. Entonces, creo que el futuro de la ciencia no debe estar centrado en solo un grupo, sino que tenemos que intentar hacer fuerza en la diversidad y en crecer esa parte, ¿no? Pero me da mucha alegría eso que mencionó Juliana, de que hay muchos más referentes ahora que lo habían incluso cuando yo era niña. Y creo que ahora nos toca a quienes estamos en este punto profesional de nuestras vidas ser como un referente ejemplar para las niñas y niños que vienen detrás de nosotros a entrar al mundo de la ciencia, que ahora más que nunca es necesario para la conservación. Entonces, si hay ahí alguien, alguna infancia escuchando, que sí se puede, que aquí estamos y que ojalá el futuro vaya bien. Pero bueno, ya, ese es mi aporte.
Me encanta el mensaje tan mexicano de sí se puede. Em, y es cierto, y creo que, digamos, estamos viendo varios procesos de extinción y entre ellas o entre ellos en ecólogos, ecólogas de campo. Entonces quiero cerrar resaltando que dentro de Conservación Amazónica acá Perú, tenemos estas tres estaciones biológicas donde una de nuestras apuestas es realmente entrenar las nuevas generaciones de ecólogos de campo y que por favor nos sigan en redes. Estamos poniendo noticias a menudo sobre oportunidades, becas. Han escuchado ahora de estas tres referentes y esperamos que algunos de ustedes también se unan a esta apuesta de investigación en campo en la Amazonía peruana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y de nuevo gracias al CONCITEC. Gracias a todos y que tengan gran día de la Amazonía peruana y gran mes de la mujer y la niña en ciencia. Gracias con todos.